para creer. Entonces, váyase conmigo a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. Sin razón para creer. Entonces, ya un momento en nuestra vida que decimos, ¿ya para qué? ¿Por qué voy a creer? Si me dijeron que esta situación se resolvía así, 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 o asao, en cambio sigo con esta situación. Amén. Económica, enfermedades, dificultades que vienen a nuestra vida. Y vamos buscando soluciones donde personas que pueden ayudarnos, ¿no? Pero nos quedamos ya sin razón para creer. Marcos 9, 21 al 24 dice así la palabra del Señor. ¿Lo lee conmigo? Jesús preguntó al Padre, no al Padre Dios, a un Padre, ¿cuánto tiempo haces que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios mío. Rogamos, Señor, que como habló a mi corazón, Dios mío, pueda hablar al corazón de toda la iglesia y de todo el que luego pueda ver este mensaje. Toca sus corazones, Dios mío, para que se encuentren con la revelación profética que quieres darle en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén. Sin razón para creer, entonces, Jesús. Ese es el entonces. Sin razón para creer, entonces Jesús aparece en tu vida. Esta es una historia que la mayoría conocen porque creo que en las películas se han hecho dramas y habla de esta ocasión en el capítulo 9 donde Jesús se encuentra con un niño y su padre. El niño que era poseído por demonios y que procuraban matarle, dice la Biblia, y Jesús se encuentra en esta situación y le pregunta al padre, a este padre, que desde cuándo le pasa esto al niño. Entonces, él le dice, pasa esta conversación y luego de que este hombre cree, entonces Jesús habla a aquella legión y el niño es libertado de inmediato. Así termina esta historia. Pero déjeme pararme en un punto que pocas veces ponemos atención. Dicho sea de paso, si por mí fuera esa parte, la quitaran de la Biblia. Porque como predicador tú dices, ¿what? Eso es algo que no entiendo. Estás delante de Jesús y le dice algo como esto, fíjese. Es el último de los versículos, el versículo 24. Al instante el padre del muchacho exclamó, creo. Hasta ahí está bien. Primero el versículo 23 dice, al que cree todo le es posible. Es la declaración más maravillosa. Nosotros la usamos todo el tiempo. Luego viene el versículo 24 y dice, al instante el padre del muchacho exclamó, creo. Y ya como predicador, que es usted y que somos yo y que soy yo, decimos, hasta ahí está bien. Pero luego viene esta expresión, ayuda mi incredulidad. Tú dices, ¿what? ¿Qué pasó con que al que cree todo le es posible? ¿Qué pasó con que dijiste que acabas de decir creo y luego dice ayuda a mi incredulidad? ¿Cómo es esto de creer, pero estar en una situación de incredulidad? Porque hay muchas veces que no tenemos razón para creer, pero continuamos. Así que le voy a solamente en estos minutos a, más que la historia, narrarle el contexto. El mismo capítulo 9, lo recordarán algunos de ustedes, y no le invito a que lo lea, habla de la transfiguración. Jesús estaba con 3 de sus discípulos solo unos minutos antes de esta historia. Estaba con 3 de sus discípulos que veían a los profetas, a Abraham, a Elías, junto con el Señor, y le propusieron en este mismo capítulo que hicieran una serramada porque aquello era glorioso lo que estos 3 discípulos al junto de Jesús estaban viendo. Pero había 9 discípulos que se habían quedado abajo y no habían subido al monte. Ese es un buen mensaje, ¿no? Hay quienes suben al monte
y ven la transfiguración, y hay quienes que se quedan solo abajo de espectadores. No sabemos de qué, pero luego los versículos en adelante nos dicen quizás por qué no habían subido al monte previamente. Y dice las Escrituras que Jesús baja al junto de sus 3 discípulos glorioso. Incluso uno de ellos le propuso: Señor, hagamos unas chocitas, hagamos unas cabañitas acá y quedémonos acá porque esto es glorioso. Pero cuando descienden, hay una gran multitud, ven a Jesús, se acercan a Jesús y hay una discusión y el maestro pregunta: ¿qué está pasando? Qué genial es el maestro. ¿No le parece a usted esto genial? Que el que lo sabe todo te pregunta a ti, a mí, ¿qué está pasando? Porque quiere escucharte. Quiere escucharte decir: no creo, no entiendo, pero en tu nombre. ¿Recuerdan lo que Pedro en una ocasión le dijo a Jesús? He pasado la noche entera pescando, no he encontrado nada, pero en tu nombre. Hay razones para no creer. Pedro tenía la experiencia de pescador, había pasado toda la noche, pero en el nombre del Señor confiaba. Esa es otra historia. En esta historia bíblica, el maestro dice: ¿qué está pasando? Porque nos da esa oportunidad. Y es el padre del muchacho que dice: he venido a tus discípulos para que expulsen al demonio que posee a mi hijo, y ellos no han podido. Y Jesús dijo algo allí que, muy fuerte. La mayoría dijimos: el maestro como que en esta ocasión dijo: oh generación, incrédulos, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Créame que es un momento que uno ve al maestro después de tantos milagros y de ver de tantas cosas. Una vez más cometían el error de siempre por no ir delante del Señor. Son cuantos los errores que cometemos en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en las iglesias, en nuestras empresas, en lo que Dios ha puesto delante de nosotros, en nuestras familias, porque una vez más solo pertenecemos a los 9 y no a los 3. A los 3 que están en el monte, delante del Señor y viendo las maravillas del Señor. Y en un mismo hogar puede ser que alguien esté en el monte viendo la transfiguración gloriosa y otro esté bregando con demonios en sus propios nombres y bajo su propia fe y sus propias esperanzas. Pasa en la iglesia, pasa en TNT, pasa en la vida real. Y el maestro, después de esta expresión, se acerca, llama al muchacho y viene el muchacho, y se tira y comienza a rodar como acostumbraba a hacer y a darse golpes. Pero el maestro, interesante, se enfoca en el hombre, en el padre. Y le dice: ¿qué le pasa al muchacho? ¿Desde cuándo hace esto? Ojo, esto está pasando mientras el niño se está revolcando. Eso está pasando mientras el problema está en tu vida. Eso está pasando mientras: Señor, ¿por qué no te enfocas en esto? ¿Por qué en mí? No, el problema es Juliana y su hermana. El problema es que yo no tengo dinero. El problema es mi situación económica. El problema son mis documentos. El problema es que yo no tengo apellido. No te concentras en mí. Mira el problema que hay acá. Mira el niño. Y queremos constantemente mandar a Dios a que se ocupe de nuestro problema. ¿Verdad que lo hacemos? Todos los días lo hacemos. Pero Dios no se ocupa de nuestro problema porque está ocupado de nosotros. Dios está más preocupado por nosotros que por nuestros problemas. I know, that can be contrariedad. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Me lo podría explicar en un estudio bíblico? Por supuesto. Dios está más preocupado por ti que de tus problemas. Porque tus problemas podrían no ser tan grandes si tu alma se pierde. Ya terminé el estudio bíblico. Tu alma es más importante. Dios está viendo la eternidad y está mirando lo que quizás por dentro tienes, que por fuera definitivamente no es evidente. El niño se revolcaba, pero los discípulos no le hicieron esta pregunta a este hombre.
¿desde cuándo este niño padece eso? Lo que quiere decir, y él le responde de inmediato, desde niño. Lo que quiere decir que por muchos años este hombre había enfrentado esta situación y había perdido ya el creer. Había olvidado qué se sentía creer. Quizás cuando el niño estaba bien pequeñito, al principio, él lo llevó a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los ancianos de las sinagogas. Quizás lo llevó a otros que se habían levantado de forma profética. Pero nadie nunca le había preguntado a él desde cuándo acontecía esto. Es una pregunta desafiante. Porque a veces venimos donde una persona y decimos, tengo este problema, pero cuando te preguntan desde cuándo, eso te pone a reflexionar que puede ser que haya parte de esa situación que estamos viviendo, tengamos nosotros alguna parte en ese mismo problema. Y solamente estamos enfocados en el problema. Y dice las Sagradas Escrituras que el Señor entonces, en los versículos que leímos, el Señor entonces, después de él haberle dicho esto, él le dice, si puedes, si tienes misericordia, si puedes hacer algo. ¿Ha dicho usted esto a alguien? Mira, whatever, si tú puedes. Cuando ya pierdes esa condición de creer. Y créame que esto es difícil. Esto es difícil. Creer en las personas, creer es difícil. Es más fácil no creer. Es más fácil no creer. Por eso nosotros preferimos no creer en la gente. Porque es fácil. No le creo. Por el peinado que tiene, por la falda que usa. Es más fácil. Es más fácil ver algo visual y no creer. Es más fácil porque creer es más difícil. Porque creer conlleva quitarnos todas nuestras emociones. Creer conlleva quitarnos todos nuestros prejuicios humanos y espirituales. Creer consiste incluso hasta pedir a Dios que algunos demonios, sí, porque todavía existen los demonios, y poseen a la gente. Seamos libres para comenzar a creer. Hay tormentas, hay situaciones en nuestra vida que nos han dejado sin razones para nosotros confiar de que algo puede pasar. Y lo que ya ha ocurrido en nosotros ya es peor que la misma situación porque nos ha hecho incrédulos. De que ya no podemos levantarnos. Y el maestro tan lindo, versículo 23, le contesta, al que cree todo le es posible. O sea, le dice, el problema tuyo, Julio, Juliana, Julito, no es tu niño, sino tu falta de creer. No le dice, tu niño lo que necesita mejores discípulos que oren por él. Tu niño lo que necesita que estos 3 que vinieron conmigo del monte oren por él. Tu niño lo que necesita es que yo le toque. Tu niño necesita que creas. No sé cuál es tu niño. Maybe es tu niño real. Quizás es tu niño real. Quizás es una situación. Quizás es una situación que enfrentas en tu empresa, en tu vida, en tu familia o en la iglesia. Una situación que estamos constantemente buscando en los de afuera cuando el problema siempre ha estado dentro. El problema no es quién venga, sino quiénes somos nosotros. Queremos una esposa perfecta cuando somos imperfectos. Queremos hijos obedientes cuando no somos compasivos ni entendemos el amor del Padre. Queremos cosas que no damos. Queremos un gran líder cuando somos un pueblo malo. Queremos que alguien sea bueno cuando nosotros no lo somos. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Y dice el versículo 24, al instante el padre del muchacho exclamó, creo, que es esta parte que le pongo en pantalla. Pero viene luego esta expresión, ayúdame en mi incredulidad. Por primera vez pasaban 2 cosas interesantes en la vida de este hombre. Una, admitía que no tenía la fe suficiente. Admitía
que estaba equivocado, admitía que era un ser humano, que no era tan perfecto como el peluquero le hace creer. Como el tailor, quien le hace los trajes, le hace creer. Admitía que necesitaba, que creía, pero necesitaba ayuda. Quizás esa es tu situación. Yo he estado en ella, ya olvidé las veces, de decir, Señor, yo te creo. ¿Por qué no pasan estas cosas? Señor, yo he confiado. ¿Por qué no pasan estas cosas? Porque ese guión, porque ese punto, porque esa coma que detiene en ese momento, es una ayuda a mi incredulidad. Ayuda a mi incredulidad. Y dice la Biblia, bendito sea el Señor, que el Señor de inmediato, qué lindo es el Señor, de inmediato el niño fue libre. La mayoría al leer esta historia no se detienen porque esta parte como que no forma del orden que estamos acostumbrados. El problema, el clímax y la solución. El problema, lo peor del problema, pero la solución. Sino que aquí estaba el problema, se encuentra con Jesús, pero en el medio de la solución nos encontramos con esta situación de ayuda mi incredulidad. Bienvenido al mundo de los que tenemos los pies sobre la tierra. No se trata de tener una gran fe, sino de ponerla en el Señor correcto. Puedes continuar con dudas. ¿Escuchaste esto? No se trata de tu super fe. Se trata de pedirle ayuda y poner la poca fe que tienes, lo poco que te queda, decirle a la persona correcta que te ayude, al Maestro, a tu Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé lo que estás viviendo en tu casa, lo que estás viviendo en tu empresa, lo que estás viviendo con tu familia, lo que estás viviendo en la iglesia, lo que estás viviendo en tu enfermedad o en esa situación. No te prometo que Dios te va a levantar y te va a curar. Podría, porque al que cree, todo le es posible. Por supuesto podría hacerlo, yo no te lo prometo, pero Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pero ¿podría Dios estar en medio de esa situación que estás viviendo preocupado más por ti que por tu problema? Así que si no tienes una razón para creer, encuéntrate con Jesús realmente, porque podría estar tu fe deteniendo el milagro que va a ocurrir. La Biblia nos enseña: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Necesitamos esperar en el Señor. Y esperar es un proceso de milagro. Esperar es un proceso de milagro. Esperar es ayuda a creer. Ayúdame en mi incredulidad. Eso es esperar. Esperar no es aquí estoy, confiado que va. Yo me río de la situación. Aquí espero. No. Se vale. Mire, se vale tener la cabeza un poquito abajo. Se vale tener un poquito de fe. Se vale tener un poquito de esperanza. Siempre y cuando esté puesta en las manos del Señor. Pero tener muchas esperanzas, tener mucha fe puesta en el gobierno o en el Social Security, o tener mucha fe y esperanza en tu cuñado el rico, podría no servirte para nada. Así que levántate diciendo: Señor, no tengo las fuerzas, pero en ti las pongo, las pocas que me quedan. Porque cuando el Señor es nuestra esperanza, eso nos purifica a nosotros mismos, nos ayuda en los procesos, nos purifican cuando esperamos en el Señor. Así lo dice 1 de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El esperar en el Señor nos purifica a nosotros mismos. Nos purifica y nos guarda a nosotros mismos. ¿No es Dios lindo?
que estos procesos que parecen ser para nuestra destrucción y para terminar con nosotros, podrían ser un proceso de purificación para lograr ser puro como Él lo es. Así que aquel hombre no solo recibió el milagro, que no tenía razón ya para verla porque le habían fallado todos, desde niño hasta los discípulos del Señor. Y si le han fallado los discípulos del Señor, pues no se siente extraño de que quizás yo o usted un día falle a la esperanza de otra persona. Pero recuérdele a esa persona, y le recuerdo a usted que me está mirando, que podría ser que toda esa fe la hayas puesto no en el Señor. Pero esa poca que te queda, cuando solo te queda un poquito, solo un poquititico, un canchito, un cantito, es cuando Dios quiere ser tu todo. Cuando ya solo te queda un poquito, Dios quiere ser tu todo. Cuando no haya razones para creer, aparecerá Jesús en tu vida y transformará tu poquito en mucho.